más profundo de la cuenca del Congo, donde la luz apenas logra tocar el suelo. Existe un mundo que casi nadie ha visto y que muy pocos logran comprender. Un lugar donde el silencio no significa calma. Significa que algo está observando. Aquí, la naturaleza no sigue reglas simples. No es predecible, no es uniforme, es compleja, densa y, en muchos casos, completamente desconcertante. Y en ese entorno, viven aves que no deberían existir. Formas que parecen errores. Movimientos que no encajan con lo que conocemos. Comportamientos que rompen cualquier lógica. No es exageración. En esta selva, hay aves que parecen sacadas de otro planeta. Algunas permanecen inmóviles como si fueran parte del paisaje, hasta que se mueven en el momento exacto. Otras desarrollan estrategias que no dependen de la fuerza, sino de la inteligencia. Y algunas, simplemente no se comportan como aves. No vuelan como esperas. No cazan como imaginas. No existen como deberían. Pero lo más impactante, no es lo extrañas que son. Es que funcionan. Cada una de estas especies es una respuesta a un entorno extremo, una solución que la evolución construyó para sobrevivir donde casi nada más puede hacerlo. Nada es casual, nada es innecesario, todo tiene un propósito. Y aún así, parecen imposibles. Hoy vas a descubrir algunas de las aves más extrañas y misteriosas del Congo. Criaturas que desafían la lógica, que rompen patrones y que demuestran que la naturaleza no siempre busca ser entendida. Solo busca funcionar. Suscríbete ahora a Avenexos. Dale like, comparte este contenido y acompáñanos en este recorrido por lo más oculto del planeta. Porque lo que estás a punto de ver no es solo vida salvaje. Es lo que ocurre cuando la naturaleza alcanza su forma más desconocida y más extrema, ave que convierte el canto en una firma única. Jilguero, Carduelis carduelis. El jilguero no es solo un ave pequeña y colorida, es una de las expresiones más finas de equilibrio entre belleza, precisión y sonido en la naturaleza. Su apariencia es lo primero que impacta. Una máscara roja intensa en el rostro, contrastada con blanco y negro, y alas marcadas con un amarillo brillante que parece pintado con exactitud. No es un color aleatorio, es una combinación que lo hace inconfundible incluso a distancia. No es exceso de color. Es identidad visual. Pero lo más impresionante no es su plumaje. Es su canto. El jilguero posee uno de los cantos más complejos y melodiosos entre las aves pequeñas. No emite sonidos simples, genera secuencias variables, fluidas, con cambios de ritmo que parecen casi musicales. No repite. Improvisa dentro de un patrón. Cada individuo puede tener variaciones, lo que convierte su canto en una especie de firma sonora. No solo comunica, se diferencia. No es solo sonido. Es reconocimiento. Su pico fino y alargado también es clave. Está perfectamente adaptado para extraer semillas pequeñas, especialmente de cardos, lo que le permite acceder a recursos que otras aves no aprovechan con la misma eficiencia. No compite directamente. Especializa su alimentación. Además, es un ave altamente social. Se mueve en grupos, mantiene comunicación constante y genera dinámicas colectivas que le permiten detectar amenazas con rapidez. No actúa solo. Funciona en sistema. Dentro del ecosistema, cumple un rol importante en la dispersión de semillas, contribuyendo a la regeneración de plantas silvestres. No solo se alimenta del entorno. Lo mantiene en crecimiento. Cuando el jilguero desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas pierden capacidad de expansión y el equilibrio del ecosistema se ve afectado. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. En ese equilibrio entre color, sonido y función ecológica, el jilguero demuestra algo fundamental.
La naturaleza no necesita ser grande para ser impresionante. A veces, lo más extraordinario está en lo pequeño, que logra hacerlo todo con precisión perfecta. Es el ave que convirtió la elegancia en un secreto de la selva. Pavo real del Congo, Afropavo congensis. El pavo real del Congo no es solo una ave rara, es una excepción dentro de su propia familia. Mientras otros pavos reales dominan con despliegues exagerados y colores intensos, esta especie tomó un camino completamente distinto. No busca llamar la atención. Prefiere no ser visto. Su plumaje es elegante, pero contenido. Tonos azul profundo, verdes oscuros y reflejos metálicos que no explotan a simple vista, aparecen solo cuando la luz toca el ángulo correcto. No es un espectáculo inmediato. Es un detalle que se revela. Pero lo más impresionante no es su apariencia. Es su historia. Durante mucho tiempo, esta especie fue considerada casi un mito. Su hábitat, escondido en lo más denso de la cuenca del Congo, hizo que fuera extremadamente difícil de observar. No era visible para el mundo. Existía sin ser detectado. A diferencia de otros pavos reales, el macho no despliega una cola gigantesca. Su estrategia no es el exceso, es la precisión. Utiliza movimientos sutiles, posturas y sonidos para comunicarse. No exagera. Optimiza. Su comportamiento también es distinto. Es reservado, silencioso y altamente adaptado a un entorno donde la visibilidad es limitada y la discreción es clave para sobrevivir. No domina el espacio. Se integra en él. Dentro del ecosistema, cumple un rol importante en la dispersión de semillas, contribuyendo a la regeneración del bosque profundo. No solo habita la selva. Ayuda a que crezca. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas pierden un aliado clave para su expansión, afectando la biodiversidad. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las pruebas más claras de que la evolución no siempre busca destacar, también puede crear organismos diseñados para pasar desapercibidos. En ese equilibrio entre elegancia, discreción y función ecológica, el pavo real del Congo demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre brilla para ser vista. A veces, brilla para quien sabe observar. 3. El ave que convierte su llamado en una señal imposible de ignorar. Pato silbador de cara blanca, Dendrosigna viduata. El pato silbador de cara blanca no es un pato común, es una señal en movimiento. Su rostro blanco brillante contrasta de forma extrema con su cuerpo oscuro, creando una imagen que parece diseñada para ser reconocida al instante. No es un patrón aleatorio. Es identidad visual pura. En lagos, humedales y zonas abiertas, donde muchas especies se mezclan visualmente, este contraste lo separa de todo. No necesita colores complejos, solo necesita ser claro. No compite en variedad. Domina en contraste. Pero lo más impresionante, no es su apariencia. Es su sonido. A diferencia de los patos tradicionales, este emite un silbido agudo, constante y perfectamente identificable. No es un graznido, es una señal clara que atraviesa el ambiente. No emite ruido. Comunica con precisión. Este sonido cumple una función clave dentro de sus grupos. Permite mantener la cohesión durante el vuelo y en el desplazamiento, especialmente en condiciones donde la visibilidad es limitada. No depende solo de la vista. Integra múltiples señales. Su comportamiento es altamente social. Se mueve en grandes grupos, coordinando movimientos con una sincronización que reduce riesgos y aumenta la eficiencia. No actúa de forma individual. Funciona como sistema. Dentro del ecosistema, su presencia influye en la dinámica de humedales, participando en la dispersión de semillas y en el equilibrio de pequeños organismos acuáticos. No solo habita el entorno.
Lo mantiene activo. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas del ecosistema comienzan a cambiar, afectando el equilibrio natural. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las formas más claras de comunicación dentro de las aves acuáticas, una especie que demuestra que el sonido puede ser tan importante como la forma. En ese equilibrio entre contraste, comunicación y función ecológica, este pato demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre necesita ser compleja para ser efectiva. A veces, solo necesita ser clara. Para mantenerse en equilibrio. El ave que convierte la mirada en una marca imposible de olvidar. Ganso egipcio, Alopochena aegyptiaca. El ganso egipcio no es solo un ave acuática, es una presencia que se reconoce antes de entenderla. Su rasgo más distintivo no está en el tamaño ni en el color general, está en su mirada. Una mancha oscura alrededor del ojo, que parece dibujada con precisión. No es un detalle menor. Es una señal visual directa. En un entorno donde muchas aves comparten tonos similares, ese contraste crea una identidad única. No necesita colores intensos para destacar. Solo necesita ser reconocible. No compite por brillo. Domina por diseño. Pero lo más impresionante no es su apariencia. Es su carácter. A diferencia de otras aves acuáticas, el ganso egipcio muestra un comportamiento territorial marcado. Defiende su espacio con firmeza, manteniendo control sobre zonas específicas. No evita el conflicto. Define límites. Su forma de desplazarse también refleja esa seguridad. No actúa con prisa ni con duda. Se mueve con una estabilidad que transmite control del entorno. No se adapta al espacio. Se posiciona en él. Además, es altamente versátil. Puede habitar lagos, ríos, zonas abiertas e incluso áreas cercanas a la presencia humana, ajustándose sin perder funcionalidad. No depende de un solo entorno. Se ajusta a múltiples condiciones. Dentro del ecosistema, cumple un rol importante en la dispersión de semillas y en la regulación de ciertos organismos acuáticos, contribuyendo al equilibrio natural. No solo ocupa el espacio, lo mantiene en funcionamiento. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, se alteran dinámicas dentro de los cuerpos de agua, afectando la biodiversidad. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las expresiones más claras de cómo la naturaleza puede combinar simplicidad visual con comportamiento firme. En ese equilibrio entre diseño, carácter y función ecológica, el ganso egipcio demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre necesita exagerar para imponerse. A veces, solo necesita marcar su presencia. Con claridad absoluta. El ave que convierte la profundidad en su territorio perfecto. Porrón sureño, Netta erythroptalma. El porrón sureño no es un pato común, es un especialista en lo que no se ve. Mientras muchas aves acuáticas permanecen en la superficie, esta especie convierte la profundidad en su zona de control. No se queda arriba. Desciende. Su comportamiento está diseñado para bucear. Se sumerge con precisión, desapareciendo bajo el agua durante varios segundos mientras busca alimento en zonas donde otras aves no llegan. No compite en la superficie. Aprovecha lo oculto. Pero lo más impresionante no es que bucee. Es cómo lo hace. Su cuerpo está adaptado para reducir la resistencia del agua, permitiéndole moverse con eficiencia en un entorno donde cada movimiento exige energía. No se lanza sin control, ejecuta inmersiones calculadas. No improvisa. Optimiza cada descenso. Sus ojos rojizos también cumplen un papel importante. En condiciones de luz variable, le permiten mantener una percepción clara tanto dentro como fuera del agua.
No depende de un solo entorno. Se adapta a dos. Su comportamiento es más discreto que el de otros patos. No busca destacar visualmente, su ventaja está en lo que hace, no en cómo se ve. No llama la atención. Actúa en silencio. Dentro del ecosistema, cumple una función clave al alimentarse de organismos acuáticos que se encuentran en niveles más profundos, ayudando a mantener el equilibrio en esos espacios menos visibles. No domina la superficie. Regula lo profundo. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones en el fondo de los cuerpos de agua comienzan a crecer sin control, alterando la dinámica del ecosistema. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las pocas aves que no solo habita el agua, sino que la utiliza en toda su dimensión. En ese equilibrio entre profundidad, precisión y función ecológica, el porrón sureño demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre se queda en lo visible. Muchas veces, lo más importante ocurre debajo de la superficie. El ave que convierte la elegancia en una señal imposible de ignorar. Grulla coronada negra, Balearica pavonina. La grulla coronada negra no es solo un ave llamativa, es una presencia que redefine el espacio donde aparece. Su rasgo más impactante no es su tamaño, es su corona. Una estructura dorada, perfectamente distribuida. Que parece diseñada, no natural. No es un detalle. Es identidad absoluta. En un entorno donde los tonos tierra dominan, su cresta rompe completamente el paisaje, creando un punto visual que no puede ser ignorado. No se oculta. Se posiciona. Pero lo más impresionante no es su apariencia. Es su movimiento. A diferencia de muchas aves, la grulla desarrolla comportamientos que parecen coreografiados. Saltos, giros, despliegue de alas, una secuencia que no es aleatoria, sino parte de su forma de comunicación. No se mueve sin sentido. Expresa. Su comportamiento social también es clave. Forma vínculos estables y mantiene dinámicas que fortalecen la cohesión dentro de su grupo. No actúa de forma aislada. Funciona en relación. Además, es una de las pocas grullas capaces de posarse en árboles, lo que le permite adaptarse a distintos entornos sin perder funcionalidad. No depende de un solo espacio. Se ajusta. Dentro del ecosistema, cumple un rol importante en la regulación de pequeños organismos y en la dispersión de semillas, contribuyendo al equilibrio natural. No solo habita el entorno, lo mantiene activo. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas comienzan a alterarse, afectando la biodiversidad. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las expresiones más claras de cómo la naturaleza puede combinar estructura, comportamiento y comunicación en una sola especie. En ese equilibrio entre forma, movimiento y función ecológica, la grulla demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre impacta por fuerza. Muchas veces, impacta por presencia. Y cuando esa presencia desaparece, el entorno pierde algo que no se reemplaza. Aunque todo siga en pie. El ave que convierte la ligereza en una precisión perfecta. Cigüeñuela de alas negras, Himantopus himantopus. La cigüeñuela de alas negras no es solo un ave elegante, es una estructura llevada al límite de la proporción. Sus patas extremadamente largas, en contraste con un cuerpo ligero y estilizado, crean una silueta que parece imposible de sostener. No es proporción convencional. Es equilibrio extremo. En aguas poco profundas, donde otras aves tienen limitaciones, esta especie se desplaza con una facilidad que redefine el espacio. Camina donde otras no pueden, accede a zonas que quedan fuera del alcance común. No se adapta al entorno. Amplía sus posibilidades.
Pero lo más impresionante no es su forma. Es su precisión. Cada paso está calculado. No hay movimientos innecesarios, no hay desplazamientos bruscos. Su interacción con el agua es controlada, evitando generar disturbios que alerten a sus presas. No irrumpe. Se integra. Su pico fino y recto le permite capturar pequeños organismos con exactitud, aprovechando recursos que requieren delicadeza más que fuerza. No domina por potencia. Domina por exactitud. Su comportamiento también refleja control. A pesar de su apariencia frágil, mantiene una estabilidad constante incluso en condiciones variables, ajustando su postura sin perder equilibrio. No es vulnerable. Es eficiente. Dentro del ecosistema, cumple una función clave en la regulación de pequeños invertebrados acuáticos, contribuyendo al equilibrio de los humedales. No altera el sistema. Lo estabiliza. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones comienzan a crecer sin control, afectando la dinámica del agua y la vegetación. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones más precisas de la naturaleza, una prueba de que la evolución no siempre busca robustez, también puede llevar la ligereza al máximo. En ese equilibrio entre forma, control y función ecológica, la cigüeñuela demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre necesita fuerza para dominar. Muchas veces, la verdadera ventaja está en la precisión. El ave que convierte el comportamiento en una inversión total de roles. Falaropo de cuello rojo, Phalaropus lobatus. El falaropo de cuello rojo no es solo un ave extraña, es una ruptura completa de lo que se espera en el mundo animal. Su rareza no está solo en su apariencia, está en su comportamiento. Aquí, las reglas cambian. No es el macho el que compite. Es la hembra. Su plumaje es más intenso, más llamativo, diseñado para atraer. Mientras tanto, el macho asume un rol completamente distinto, incubar los huevos y cuidar a las crías. No sigue el patrón común. Lo invierte. Pero lo más impresionante no es ese cambio. Es su forma de alimentarse. El falaropo gira sobre sí mismo en el agua, creando pequeños remolinos que hacen subir a la superficie a sus presas. No persigue directamente, manipula el entorno para facilitar la captura. No busca el alimento. Lo hace aparecer. Este comportamiento demuestra un nivel de interacción con el medio poco común. No se limita a reaccionar, modifica las condiciones a su favor. No se adapta pasivamente. Interviene activamente. Su tamaño pequeño contrasta con la complejidad de su estrategia. No necesita fuerza ni velocidad extrema, necesita control del entorno inmediato. No domina por potencia. Domina por inteligencia. Dentro del ecosistema, cumple una función clave en la regulación de pequeños organismos acuáticos, contribuyendo al equilibrio de los cuerpos de agua. No altera el sistema. Lo mantiene en movimiento. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas dentro del agua comienzan a cambiar, afectando la distribución de organismos. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las pruebas más claras de que la naturaleza no está limitada por estructuras fijas, puede reorganizar completamente sus roles cuando es necesario. En ese equilibrio entre comportamiento, estrategia y función ecológica, el falaropo demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre sigue reglas. A veces, las redefine por completo. En lo más profundo del planeta, donde la lógica parece desdibujarse, y donde cada forma desafía lo que creemos entender, la naturaleza revela su lado más extremo. Lo que acabas de descubrir no son solo aves extrañas. Son pruebas vivas de que la evolución no sigue un solo camino.
Cada especie que viste rompe una regla distinta. Algunas desafían la forma. Otras cambian el comportamiento. Y algunas redefinen completamente lo que significa ser un ave. Pero lo más impactante no es lo diferentes que son. Es que funcionan. Porque en la naturaleza, lo extraño no es un error. Es una solución. Cada pico desproporcionado, cada movimiento inusual, cada estrategia que parece imposible responde a una necesidad real. Nada está fuera de lugar. Nada sobra. Todo tiene un propósito. Estas aves no solo existen. Sostienen el equilibrio de los ecosistemas donde viven. Controlan poblaciones. Regulan recursos. Conectan espacios. Y mantienen en funcionamiento sistemas que dependen de su presencia. Cuando una de ellas desaparece, el cambio no ocurre de inmediato. No hay una señal visible. No hay un colapso instantáneo. Pero empieza. Primero se altera una función. Luego se rompe una relación. Y finalmente, el sistema deja de ser el mismo. Ese es el verdadero impacto. Silencioso. Progresivo. Pero inevitable. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque lo más impresionante no es que estas aves parezcan irreales. Es que sin ellas, el mundo real no funcionaría igual. Suscríbete ahora a Avenexus. Da un like, comparte este video y comenta cuál de todas estas aves te dejó sin palabras. Porque aquí no solo vemos animales. Descubrimos lo que la naturaleza es capaz de hacer. Cuando no tiene límites. Y cuando decide romper todas las reglas.